Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat de blogagricultura.com, un blog en el que podrás encontrar información sobre estadística, investigación y tecnología agrícola, así como también sobre nutrición vegetal y sobre agricultura en general. El día de hoy te voy a hablar sobre heladas. ¿Cómo afectan las heladas a los cultivos, en especial a los frutales? Pero antes de pasar a la información, te quiero comentar que este episodio de Podcast Agricultura está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Y si quieres conocer los productos y servicios que ofrece Netafim, puedes ir a www.netafim.com.mx. Ahora sí pasemos al contenido. En el glosario de meteorología, una helada está definida como una condición que existe cuando la temperatura de la superficie de la Tierra y de los objetos que se encuentren sobre ella baja a 0 grados Celsius o menos. Asimismo, México cuenta con una gran superficie territorial con clima tropical y subtropical, por tanto, las plantas de estos climas se ven afectadas por temperaturas menores a 12 a 15 grados Celsius, sufriendo en varias ocasiones daños muy severos que se consideran daños por bajas temperaturas. Las heladas en específico pueden causar daños muy severos en los frutales, de tal manera que pueden llegar a ocasionar pérdidas de hasta el 100% de la producción para una región. Y bueno, se tiene información a lo largo de la historia de nuestro país que en diversos estados y para diversos cultivos se han presentado heladas muy fuertes que han acabado con algunos cultivos establecidos. ¿Cuáles son los daños producidos por las heladas? Bueno, primero vamos a ver que tenemos dos tipos de daños, uno a nivel celular y el otro a nivel de órganos. Vamos a comenzar con los daños a nivel celular. El congelamiento de las células puede ocurrir de dos formas principalmente. De manera intracelular, ocurre muy rara vez en la naturaleza, resulta del congelamiento rápido, usualmente seguido de un marcado superenfriamiento, y es siempre fatal con daño físico como rotura de membranas. Este es el enfriamiento a nivel celular, intracelular, y también tenemos el extracelular, el cual ocurre en todas las plantas en climas templados durante las heladas. Resulta del congelamiento lento seguido de un leve superenfriamiento. Puede o no haber daño dependiendo de las temperaturas que se lleguen a alcanzar. En relación a cómo se efectúa el daño, algunos investigadores mencionan que se puede presentar una congelación del agua intercelular, lo que provoca que disminuya el potencial hídrico y que haya un movimiento del agua del interior de la célula, donde el potencial hídrico es más alto, hacia los espacios intercelulares, lo que ocasiona una deshidratación severa. También el hielo que se llega a formar intercelularmente daña físicamente a las células, por lo que tienden a morir. Son varios los investigadores que han tratado de observar cuál es la serie de transformaciones que ocurren en la célula al enfriarse esta debido a una helada. En el instante del congelamiento, la estructura del protoplasto es destrozada, los cristales de hielo afectan al citoplasma, que presenta una apariencia granular burda. La disminución de la temperatura a nivel de congelamiento resulta también en la formación de pequeñas gotas de savia empaquetadas en la masa de hielo, siendo esta la razón del oscurecimiento de los tejidos. En términos generales, las células mueren porque los cristales de hielo crecen y destruyen los sistemas de membranas. A nivel de membranas se empieza a presentar los primeros síntomas de los daños por frío, ya que se forma una fase en forma de gel de los lípidos de la membrana, y de hecho se menciona que este daño modifica la organización hexagonal de los lípidos de las membranas a una organización lamelar. Esto trae como consecuencia que la membrana se vuelve permeable a los electrolitos, con lo que disminuye la permeabilidad de las membranas. Ahora, los daños por heladas a nivel de órganos. Una de las etapas fenológicas más susceptibles a las heladas es la floración, porque las flores son de los órganos más sensibles a las heladas.
aunque algunos autores mencionan que las flores abiertas son más resistentes a las bajas temperaturas que los frutos recién formados. Los óvulos son los más afectados por el frío y pueden observar daños como una coloración café. Los frutos pequeños pueden mostrar también agrietamientos corchosos verticales en sus costados y a veces abultamientos que pueden perdurar hasta que los frutos maduran, con lo cual pues se tiene un defecto en apariencia. En ramas y troncos se presentan hendiduras que se producen, en especial cuando el tejido está en actividad alta y se presenta la helada, lo que comúnmente ocurre con algunas especies perennifolias. Y los daños en las plantas también dependen de factores tales como la especie, el cultivar, el órgano expuesto, la etapa fenológica, el contenido hídrico de la planta, la intensidad y la duración de la helada y las temperaturas a las cuales está acostumbrada la planta. Otros factores que pueden mencionarse como importantes son la madurez del tejido, el tamaño, la tasa de caída de la temperatura, el tiempo de exposición al frío por parte de los tejidos vegetales y el nivel de la temperatura, por mencionar los principales. Ahora bien, ¿qué tipos de heladas existen? Las heladas se pueden clasificar tanto por la época en la que se presentan como por su origen. Si hablamos de la época en la que se presentan, las heladas se pueden subdividir en heladas de otoño o tempranas, heladas de invierno y heladas de primavera o tardías, siendo las más frecuentes y las más peligrosas estas últimas por la época en la que se presentan y el estado fenológico que presentan los árboles durante la primavera. De acuerdo al origen que tengan, las heladas pueden ser heladas por advención, heladas por radiación, heladas por evaporación. Podemos tener también heladas mixtas y heladas blancas y negras. Vamos a ver rápidamente cada uno de estos tipos de heladas. Las heladas por advención son aquellas causadas por la invasión de masas de aire frío. Estas masas pueden desplazarse siguiendo canales ya establecidos desde Estados Unidos o incluso más al norte, y en general van del norte al noroeste debido a la posición de las celdas de alta presión que se establecen en el invierno. Las heladas por radiación son heladas que se originan por la pérdida de calor que los vegetales y el suelo presentan cuando emiten energía hacia la atmósfera durante la noche. Esto se puede explicar considerando que todos los cuerpos tienen la propiedad de emitir y recibir radiaciones térmicas, es decir, calor, y si la temperatura de un cuerpo es mayor que la del ambiente que lo rodea, sufrirá entonces un enfriamiento. Esto está relacionado con flujos de radiación que afecta la temperatura de las plantas y por tanto una gran cantidad de sus procesos. Las heladas por evaporación se producen cuando se presentan corrientes de aire que propician la evaporación del agua que está sobre el follaje. Se produce la helada debido a que el agua para evaporarse necesita 800 calorías por centímetro cúbico, las cuales son aportadas por la planta y por esta razón se produce el daño. Heladas mixtas. En ocasiones la pérdida de energía que produce una helada se debe a pérdidas por advención y radiación simultáneamente. Y bueno, una tercera clasificación de las heladas sería dependiendo de la presencia de humedad que podamos tener, y en este caso pues podemos tener lo que conocemos como heladas blancas y heladas negras. Las heladas blancas se producen al disminuir la temperatura del aire, con lo que aumenta la humedad relativa, hasta que ésta se condensa sobre las superficies cuando se alcanza el punto de rocío, y esto va a dar origen a la formación de pequeños cristales de hielo a los que se les llama comúnmente como escarcha. Este tipo de heladas es poco probable con corrientes adventicias de aire y generalmente son menos peligrosas que las heladas negras. Las heladas negras, en cambio, se presentan cuando existe baja temperatura por debajo de 0 grados Celsius y no se alcanza el punto de rocío, debido a una humedad absoluta reducida.
los tejidos de la planta sufren daños severos y en muchas ocasiones se presentan este tipo de heladas negras por las corrientes adventicias, que son masas de aire extremadamente frías y debido a su baja presión de vapor, conducen además a pérdidas de calor por radiación durante la noche. Aquí cabe mencionar que el punto de rocío es un indicador de la cantidad total de vapor de agua que hay en el aire y es más útil, según varios autores, que la humedad relativa para estimar heladas, ya que no cambia con la temperatura. Si el punto de rocío disminuye a medida que la humedad del aire es menor, el peligro de heladas estará aumentando. Hasta aquí la información que te quería comentar el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.